vale, pero que el propósito no es para los que van a preparar mensajes, sino la idea es que todos podamos poder verdaderamente, Dios quiere que vayamos a su palabra, que hablemos, que escuchemos lo que Dios dice, porque Dios habla a través de su palabra, que la escuchemos, porque tiene un propósito su palabra, y el Espíritu trabaja conforme a la fe en esa palabra para transformar nuestras vidas. Por tanto, lo que estamos haciendo hoy es hablar de algo muy importante. No es de hablar de la predicación, no. Estamos hablando de que Dios quiere que aprendamos a hacer cambios en nuestra vida para que verdaderamente Él pueda ir transformándonos a la imagen de Jesucristo. Por tanto, sí que es algo importante. Entonces, como hay muchas cosas, porque ya hace tiempo que yo estuve investigando sobre el método devocional y miré de un sitio, miré de otro y luego saqué para mí lo que era importante y tal, entonces hay muchos detalles que entonces para no perderme, veréis que lo que voy a hacer es en parte leer, ¿vale? Porque son muchos detalles, ¿eh? Pero en principio, el método devocional para investigar qué es lo que Dios me dice y aplicarlo a mi vida. Ya de entrada deciros que los métodos que se hacen, primeramente los hacen los estudiosos. O sea, no pienses que, mira, los estudiosos han hecho un método para que yo, que no entiendo mucho, pues sepa cómo hacerlo sin complicarme la vida. No, primeramente los métodos los hacen los estudiosos. Y entonces, ¿qué es un método? Un método es, bueno, todos habréis experimentado más de una vez, hombre, pues estoy interesado y quiero investigar un poco más de este tema. Y cuando te das cuenta, has empezado por un lado y has acabado por cualquier otro. Cuesta a veces estar centrado para investigar sobre un tema. Hay infinidad de métodos, hay decenas de métodos. Depende del propósito. Todos los métodos tienen el mismo principio. Un punto de salida, que es el texto al que quieres investigar, luego un punto de investigación y luego un punto de aplicación, que es lo que he aprendido y lo recoges. Todos los métodos. Pero depende del propósito. Entonces tienes, por ejemplo, cuando estás estudiando un texto y quieres profundizar más, los que se dedican a estudiar la historia tienen el método histórico, que van a ir sacando la historia de cuándo, de cómo, de todas esas cosas, ¿no? Pero el que se dedica al método teológico, lo que va a sacar es la doctrina, qué es lo que enseña, ¿no? Y si es teología sistemática, lo que va a tomar todos los textos donde enseñan doctrina y los va a clasificar por orden. Si es temático, pues buscarán temáticamente sobre ese tema. Y entonces dice los pasos. Si es exegético, ya profundiza mucho. Si es devocional, también. Todo lleva los mismos pasos, pero ¿a qué propósito? ¿A qué fin? ¿Qué manera? Entonces hay una serie de pasos que ellos también, que son los que siguen, precisamente, para poder no enredarse y seguir un orden. Pero el método devocional tiene una característica muy especial. Todos los demás métodos es para aprender de la palabra de Dios. Y todos no es solo para que tengas conocimiento, es para que lo apliques. Pero el método devocional, el propósito y último objetivo es que oigas lo que Dios te dice, hagas un trato con Él y te comprometas a guardar eso que Él te ha enseñado ese día y esa mañana. Yo he experimentado una persona que en fin, que si se casa con mi nieto, pues será familia, venida de Cuba, y ella lo practica, lo aprendería, porque en muchos sitios de la Biblia te dice cómo estudiar la Biblia de forma devocional. Es más, puedes entrar en internet, cómo estudiar la Biblia de forma devocional. Entonces, sí se puede, pero ella lo estaba practicando todos los días. Es un compromiso. Entonces, es hermoso, ¿verdad? Porque se ve el fruto. Se ve el fruto. Entonces, podríamos decir que el motivo del método devocional a la hora de todos los días, fíjate bien, lo digo de parte de Dios, Dios quiere que todos los días no solo vayas a orarle,
sino vayas a escucharle. Es decir, papá, esto que me has dicho me duele, ¿eh? Me doy cuenta que hay cosas que no te gustan y tengo que dejarlas, y hay cosas que te gustan y tengo que practicarlas. Ahí empiezas, ¿eh? Ahí empiezas, ¿verdad? Por eso no solo es adquirir conocimiento de qué es lo que Dios dice, sino es ser transformado por la palabra para que vivamos conforme a lo que Dios dice. Dicho de otra forma, hay muchos símbolos. El método devocional es el ir todos los días al alfarero para que me vaya transformando cada día más como Cristo, entre la palabra y su espíritu, ¿verdad? Entonces, hay un texto que me venía, que es el de Gálatas. El propósito de este texto devocional, y dice Pablo, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, dolores de parto, ¿eh? Porque el Padre quiere transformar, pero no siempre estamos nosotros por la labor. El Espíritu Santo está ahí trabajando de gloria en gloria, pero no siempre estamos por la labor. Hoy, con esta forma de decirte, quiero que vengas al encuentro cada día. Yo te hablaré y tú tienes que aceptarlo y comprometerte a ir cambiando para que el Espíritu Santo pueda modelar la imagen de mi Hijo en ti. El diablo no le preocupa los conocimientos. Si quieres estudiar la palabra de Dios, puedes aprenderte libros. Si tienes memoria, lo tengo yo más difícil, pero bueno, puedes aprender muchas cosas, tener conversaciones, muchas cosas. Al diablo no le importa que adquieras conocimiento. Lo que al diablo le preocupa es que pongas en práctica esos conocimientos. Eso sí le preocupa. Y cada día verdaderamente te parezcan más a Jesús. Eso sí le preocupa. Y eso es por la práctica de vivir conforme a la palabra de Dios. Ahí va el método devocional. No es no es una vez, no, es todos los días. ¿Sí? Hoy solo puedo presentar un resumen. En muchos sitios te pueden media página, una página, te hablan un poco. Lo que yo voy a deciros es de lo que saqué en su tiempo y de lo que luego he ido añadiendo. Y veréis que es emocionante. Ya de entrada, claro, que cuando en un método te dice ciertos pasos, ciertamente, hay pasos que a lo mejor no hace falta que lo hagas porque no tiene nada que ver, pero ahí lo pone, porque cuando te encuentres un texto, pues te servirá, ¿verdad? Por eso es que no solo quiero hablar del método, aprovechar para hablar de que esto te va a cambiar la forma de vida. ¿De acuerdo? Fijaros bien, ¿por qué? Hay un texto que a mí me encanta, porque habla no solamente del amor de Dios, habla del celo que tiene por nosotros. Cuando tú tienes celo por algo y ves que el otro pasa de ti, aún te ponen más, porque no hablo de celos, hablo de celo por ti, de amor, de querer. Y dice Santiago, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros los anhela celosamente? Anhela que vayas cada día, que entres en el lugar santo. Lo anhela. Por eso es que en esto consiste este método de, Señor, yo voy a ir cada día a escuchar tu palabra, a hacer pactos contigo y a dejar al Espíritu Santo que me vaya transformando. Me comprometo. Sobre todo aquellos que os bautizasteis un día, ¿qué estabais haciendo en el bautismo? ¿Verdad? Por eso es que lo primero que tienes que hacer es el pacto. Haz un compromiso. Habrá días que, bueno, ¿en qué consiste? Primeramente es en apartar. Cada uno sabe su mejor momento. Aparta un tiempo. Aparta un tiempo mínimo. Yo sé que los que empiezan a hacerlo, al final el tiempo de terminar, igual pensabas estar media hora y te han pasado 2 horas y estás ahí
estás. Es decir, no le pongas límite al Señor, pero sí al menos ponte un tiempo tú personalmente para estar con el Señor, ¿verdad? Y cuando vayas a entrar a ese lugar, en tu mesa tienes que tener preparada tu libreta, tus bolis, un diccionario, porque a veces salen palabras que no sabes qué significa. Es importante poder consultar hoy día con internet y con el móvil, ya tienes mucho más fácil todo, ¿no? Pero verdaderamente un comentario, porque no solamente consiste en leer. Cuando tú lees, hay muchas cosas que no las entiendes, pero las pasa uno de largo. Pero es que el método devocional no es para pasarlo de largo, es para investigar, para enterarte qué es lo que Dios te está diciendo. Por eso que es importante esto. Elige un tiempo, elige un lugar donde vas a entregar a Dios tu vida. Fíjate bien, Señor, te entrego mi vida. Háblame y moldéala con tu espíritu. No le des al Señor las migajas. Dios dice que las migajas no es para los hijos es el pan completo. Pues tú no le entregues tus migajas al Señor, entrégale tu vida entera, ¿verdad? Eso es muy importante, porque Dios y empieza a orar. ¿Cómo empiezas cuando ya estás en tu tiempo? Orando. La palabra es espiritual. Y en la Biblia ves los de Maús y a otros que si el Señor no te revela los misterios, no los entiendes. Y si los entiendes, ¿no te has dado cuenta que el Espíritu Santo te da que los entiendas? Entonces ya es una forma de adorarle. Empezar a orar es adorarle, Señor. No solamente vengo aquí a que tú me abras, para que me hables, quiero que me hables, sino que también vengo para que tu palabra, el Espíritu Santo, me vaya transformando, ¿verdad? Por eso tienes que empezar, cuando ya tienes el lugar, has echado un tiempo, cada día dedica un tiempo, no solamente a orar. A orar, quiero que me hables. Yo voy a leer tu palabra y yo voy a poner en práctica lo que tú me dices. Porque si tú no pones en práctica, pues el Señor, ¿qué quieres que te diga? Si tú no haces lo que Él te dice, al final no te hablará. Y perdóname, porque eso nos pasa a nosotros. Al final no te hablará. Y una vez que estábamos dando el tema de la oración, Padre, muchos vienen a orar, pero según cómo sea su vida, imagínate que Dios habla. Y te dice, oye, si yo te digo y no me haces caso, ¿por qué yo te tengo que hacer caso a ti cuando tú me pides? Pero bueno, menos mal que Dios es bueno. No es como nosotros, Dios. Entonces, una vez tienes eso, tienes que leer la Biblia. El método devocional consiste en una palabra, un versículo, luego cuando llegue a su momento lo diré, pero no es que diga voy a estudiar y pongo el dedo, no. Primeramente ya tienes que tener un hábito. Hay quienes tienen más tiempo y se leen toda la Biblia en 3 meses. No cabe duda que tienen que leer un montón. No consiste en leer más cantidad. No, consiste en que estamos buscando. Pero sí tienes que tener un sistema de lectura, verdaderamente. Pero el método devocional ya dice, leo con devoción. No puedo leer, no, tengo que leer sabiendo lo que leo, masticándolo, digeriéndolo, ¿verdad? Ahora, cuando tú estás leyendo, puedes estar leyendo porque sigues tus lecturas, ya sea el Evangelio de Juan, cuando vas por Juan o cuando vas con cualquier otra lectura, tú estás leyendo. Pero el método devocional, verás que hay una palabra, hay un versículo, hay algo que sientes que Dios te está hablando. Entonces, el método devocional, después de tu lectura, es que te paras en esa palabra. Te paras, puede ser un versículo, puede ser una palabra, puede ser una frase, pueden ser varios versículos. Te está hablando Dios, párate. Ahí, entonces es cuando empiezas verdaderamente a tomarte ese tiempo, ya no solo de lectura, sino de meditar devocionalmente, ¿verdad? El texto seleccionado. Y ahí empiezas a investigar, empiezas a seguir toda una serie de investigación para saber más qué es lo que Dios te está hablando, ¿verdad? Entonces, yo para poder explicarlo mejor, hay varias formas
puedo explicarlo sin ningún tipo de ejemplo, pero puedes poner el ejemplo del detective. Tú a un detective le das una palabra que no entiendes, pero sabes que Dios te está hablando y quiere que investigues. El detective coge esa palabra y empieza a investigar. O el médico. El médico. Tú vas al médico con un problema, estás malo, ya de entrada os digo, todos por causa del pecado tenemos problemas. El método devocional es que tú vas a ir cada día a Dios. Esta parte de mi vida he leído en tu palabra que quieres que la cambie. Y yo quiero, ayúdame, Padre. Quiero una salud espiritual como la de Cristo. Quiero que me transformes, porque todos estamos necesitados de venir a nuestro médico divino para ser transformados, cambiados. Cada día no me conformo con lo que soy. Él es el alfarero, Él es el que tiene todo el poder. Por eso es que el método devocional podemos compararlo. Yo me lo hice una vez comparándolo con un médico de urgencias o cualquier cosa. Entonces, lo primero, los tres pasos que hace cualquier médico es, primero, observa. Observa. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tienes fiebre? ¿No tienes fiebre? No saca conclusiones, simplemente observa. Observar va relacionado con el texto. O sea, este texto quiero analizarlo. Después investiga. No vaya a ser que te mande comer cordero, como digo muchas veces de broma, y tengas el colesterol alto. Primero tiene que hacerte análisis, saber exactamente lo que tiene, qué problema es el tuyo. Y después es cuando viene la aplicación para solucionar, para poner en orden tu salud espiritual, ¿no? Esos tres pasos. Entonces, voy a seguir, y aquí sí que voy a tener que leer mucho o reducir, pero si puedo, leerlo, poner atentos, porque hoy no voy a terminar con esto. Al decir no voy a terminar, quiero decir que es un tema muy importante. Porque no es un tema de un día, es un tema de cada día personalmente. No es que hagas en un momento algo que Dios quiere que pongas en práctica, que vayas y entres en el tabernáculo, que vayas y entres en el tiempo solitario ese que Dios quiere que tú estés con Él, ¿verdad? Entonces sí que es importante, y como es importante, sobre todo los que vienen los jueves, son los que van a tener más oportunidad para poner en práctica un método. Porque el método es una forma sencilla de seguir unos pasos hasta que lo tienes por hábito. Llegará un momento en que ya no hace falta, ya te has acostumbrado y ya sigues este método, a ver qué me dice, voy a investigar, pum, 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 voy a aplicarlo, voy a orar, toda esa serie de cosas. Entonces, voy a leer lo que hace, por ejemplo, el método médico de urgencia. Aquí tenemos a nuestra hermana que es médico, luego me dice si es correcto o no. Pero así de primera vista no saca conclusiones, a no ser que sea muy evidente, ¿verdad? Es como que, pero en este caso, como tú en parte eres quien tiene que chequearte. Tú tienes que hacerte un chequeo en tu vida. El chequeo te lo vas a hacer con la palabra de Dios. Ahí el método devocional te va a llevar a hacerte un chequeo con la palabra de Dios, un examen médico, ¿verdad? Para eso, lo primero que hacen es observar. ¿Qué hace observar? Hemos dicho que tú tienes un texto de la palabra, puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser un versículo, pueden ser dos versículos, pero lo primero que tienes que hacer es observar sin sacar conclusiones, averiguar qué es lo que está diciendo. Porque antes de hablarte a ti, Dios está hablando a los de esa época. ¿Qué les está hablando? ¿Por qué les está hablando? Tienes que observar qué dice el contexto. Bueno, yo te leo. No trates de interpretar y ya sacar conclusiones. Primero tienes que escuchar y saber qué es lo que Dios te habla. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? Entonces recopila información. Si hay una palabra que no la entiendes, averíguala por el diccionario, por lo que sea, pero que sepas un poquito qué es lo que dice. Mirar el contexto. Estos días de atrás, en la predicación del domingo pasado, puse un versículo. Según ese versículo sacas una conclusión y luego resulta que el contexto aclara que se está refiriendo a otra cosa y ahora yo entiendo a qué se refería. ¿Por qué? Porque he investigado el contexto. Entonces, también observa
los personajes. ¿Quién está escribiendo? ¿A quién está escribiendo? ¿Por qué está escribiendo? ¿Verdad? Todo eso, ¿verdad? Haz un círculo cuando leas y dediques este versículo a mí me habla, ¿verdad? Este versículo me interesa todo, pero hay palabras muy concretas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando resulta que el pueblo de Israel verdaderamente pues se habían mucho revelado, y entonces tiene que decir Moisés, los que estén conmigo, que vengan y se pongan aquí a mi lado. Es decir, dice, ostras, me está diciendo que yo no puedo ser un cristiano ambiguo, tengo que tomar partido, o estoy con él o no estoy con él. Ya el texto me empieza a hablar, ¿y cómo yo tomo partido? ¿Puedo dar partido por el Señor y no hablar a nadie? Y empiezas a sacar, a estudiar qué es lo que quiere Dios de ti, ¿verdad? Entonces, lo que haces es, pues dice, pues mira, esta palabra, esta frase, quiero profundizar. Me voy a parar aquí y quiero profundizar. Entonces, después, tienes que el texto, aparte de haberlo copiado, puedes parafrasearlo. Tú sabes lo que es parafrasear. Es cambiarlo con tus palabras sin cambiar el sentido del texto. Pero puedes personalizarlo. Coges un versículo. David lo hacía. No dice, Jehová es el pastor. Dice, Jehová es mi pastor. Entonces, puedes tomar y lo pones parafraseado, ¿eh? Para ti, a lo personal, ¿verdad? Porque no solamente entonces dices que él es mí, sino que yo soy de. Todo eso está implicado. Por eso que puedes parafrasearlo, pero siempre sin interpretado y cambiar el sentido. Puedes usar sinónimos, cambiarlos con tus palabras. Entonces, cuando tienes ahí la libreta, lo primero es que copies el texto tal como tú has dicho. Este es el texto, este versículo, o estos 2 versículos, o estos 3 versículos. Luego lo parafraseas. Voy a cambiarlo a mis palabras. Mira otras versiones. Hay quienes tienen otras versiones de la Biblia. Hay Biblias que ya te vienen con columnas donde te pone cada versión. Y a veces te dicen lo mismo, pero con otros sinónimos, con otra palabra. Ay, pues mira, es interesante porque esto en esta versión no lo entendía bien, pero ahora lo entiendo bien. Cámbialo a tus palabras, ¿verdad? Entonces, es importante. Haz un bosquejo de las cosas importantes. Rumia. Medita. Rumiar y meditar la palabra de Dios es entrar en aguas profundas. Jesús dijo a Pedro y a los demás, bogar mar adentro. Allí están los milagros. Profundiza. Allí están los milagros. Allí Dios habla. Allí te despoja y te hace humilde. Tú no has pescado nada en toda la noche y yo te he traído banco de peces. Y sin embargo, yo no soy pescador y tú eres de toda la vida. Y ahí empiezas a humillarte. Empiezas allí en aguas profundas, ¿verdad? Por eso es que es importante rumiarla. ¿Y qué es lo que te ayuda a entender mejor? Esa relación que Dios quiere. ¿Sabes? Ahí encontrarás promesas. En los textos de la Biblia vas a encontrar promesas. No cabe duda que Dios tiene su voluntad. El mismo Hijo de Dios, que a veces hay quien dice, es que decir hágase tu voluntad es como no tengo suficiente fe. No, si no dices hágase tu voluntad, eres un cara dura. Porque tú te piensas que lo sabe todos, y Dios sabe todas las cosas, que lo dice bien clara la Biblia. Porque si Dios tiene otra voluntad es porque es mucho mejor que lo que tú le estás pidiendo. Aunque sea por pasar por valle de sombra de muerte. Hasta Job reconoce, el Señor le ha llevado por caminos donde ahora, al final, veo el resultado. Todo ha sido para bien. Por eso es que es importante. Ahí puedes descubrir lo que Dios te está diciendo. Y tienes que ser sincero. Porque hay cosas que arrastramos. Como dicen, Señor, ha llegado el momento. Ahora estamos tú y yo cara a cara, no puedo escabullirme. Yo sé que tengo que dejar o tengo que hacer esto, ¿no?
errores, pecados que evitar y tengo que solucionar, temas por los que orar. Verdaderamente, Jesús oraba, nos enseñó. Hay muchas enseñanzas. Entonces, después de haber investigado, por eso el médico, mientras te está haciendo pruebas, radiografías, análisis, tomografías, no saca conclusiones, simplemente está investigando. Después es cuando viene la hora de interpretar. Es cuando viene la hora de sacar conclusiones, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Esto que estoy leyendo, donde el Señor me está hablando, este texto hay que interpretarlo. Cuando tú has entrado en ese texto, devocionalmente, te habla de cosas, Dios. Yo te pregunto, porque no estamos delante del médico de Dios, que ha mandado a su espíritu para que nos vaya sanando espiritualmente, nos vaya transformando. Ahora, tú has chequeado tu vida con la palabra esa devocionalmente. Imagínate a Dios, por poner un ejemplo, coge la radiografía. Tú has leído la Biblia. ¿Y qué crees que te puede decir Dios? ¿Qué te crees que te diría? Porque Él pone tratamientos. La Biblia está llena de tratamientos. La Biblia está llena de tratamientos. Porque cuando Dios te pone algo o una promesa, también verás que o en el contexto o en otro sitio, verás que Dios te está comprobando, ratificando que Él te va a ayudar, no te manda solo a nada. En Valle de Muertes, Él está contigo, Él te va a ayudar. Puedes ver que a toda la promesa tienes que creerla porque Él se está comprometiendo, como le dijo a Josué. Esfuérzate, haz cambios, sé valiente, conquista. Yo estoy contigo. Lo que tú vayas a hacer es una guerra y muchas veces contra ti mismo. Pero porque gane la palabra. Pero tienes que creerlo y que el Señor va a hacer eso, ¿verdad? Entonces, una vez has interpretado y te has dado cuenta, lo reconoces delante del Señor, seamos sinceros delante de Él, entonces tienes que ser específico. Escribe. No solamente tengas conocimiento de ti. Empieza a escribir. ¿Qué es? Si tú, ahora que conoces tu problema, a lo mejor has visto tu pecado, has visto lo que Dios quiere que cambies, has visto lo que Dios quiere que practiques. Si tú fíjate qué hacen los médicos cuando ya saben el resultado. Lo escriben. Escríbelo. He visto este problema. ¿Qué es lo que me está produciendo la amargura? Falta de fe. ¿Qué es lo que me está produciendo estos problemas? ¿Qué hay? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Vale? Te lo pones, sé específico, fíjate bien, en el método devocional, después de haber primeramente investigado y haber sacado conclusiones de lo que Dios te habla, de lo que Dios quiere que tú cambies, de lo que tú quieres que tú hagas, después de sacar, escríbelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que haga? Porque luego, conforme a eso que escribes, Dios quiere que lo apliques a tu vida. Si hay algo que la Biblia dice, no seáis simplemente oidores, sino hacedores. Porque ahí hay la bendición de Dios, porque Dios conoce a los que se esfuerzan. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en ese texto? Porque según el texto donde hayas caído, dice, toda la palabra, toda es útil. Toda. Habrá una que te redarguye, habrá otra que te fortalece, que te anima. Habrá otra que te enseña. Habrá otra, en fin, pero toda la palabra tiene propósito y tú te vas a encontrar en el método devocional que verdaderamente hay veces que es para ver. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aplicarlo. ¿Qué es lo que tienes que aplicar? Mira, primeramente, a la hora de aplicar, por ejemplo, yo, que soy demasiado ilusionista,
73 años. ¿Sabes qué? Me voy a apuntar al gimnasio y me voy a transformar en un joven de 20. Por favor. Sé realista. No te hagas proyectos que no son realistas. Entonces lo primero que tienes que empezar es a ser realista con el Señor. Cosas que sean verdaderas que puedo hacer. Es mejor que ganes paso a paso que no que te propongas ahí el sol, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer es aplicártelo además personalmente, ya he dicho, aplicártelo. Jehová es mi pastor, Él es mi cuidador, Él es mi transformador, ¿verdad? Y yo soy. Entonces, otra cosa, ya te digo, ser realistas, cosas que verdaderamente puedas hacer, porque si no lo vas a poder hacer, mal empezamos. Sé sincero contigo, ¿de acuerdo? También tienes que conocer tus debilidades. Señor, lo he intentado muchas veces, pero tú me dices que siga. Yo reconozco mi debilidad, al apóstol Pablo le dijiste, pero yo manifestaré mi gloria. Por tanto, ahí tú empiezas a trabajar con el Señor. El Señor tiene que ver que es verdaderamente, que no estás haciendo una lectura simplemente para conocimiento, sino que estás buscando en la palabra de Dios y en Dios mismo su transformación. Por eso es que tienes que poner en práctica. Tienes que tener paciencia. ¿Sabes lo que significa paciencia? Yo lo he puesto veces ejemplo, por ejemplo, el tiempo que estuvimos en León, allí los leoneses son de mal hablados para arriba y más allá. Y mis hijas tenían un lenguaje hasta que exploté. Desde, bueno, no quiero ni decirlo, la una a la otra. Es que muchas veces las palabrotas van en cadena. Eres tonta, idiota, no sé qué, digo, pues termina ya, ¿no? Y al final dije, ¿sabes qué? La llamé, digo, mira, este mes, ya puse una frase, no insultaré a mi hermana. Cortita, breve. Esto es así, os lo digo. Y lo digo y estoy contando la experiencia que yo vi. Los cambios no ocurren de un día así para otro. ¿Tú quieres cambiar? Señor, yo voy a estar firme para que ocurra este cambio. Hasta que esto pase a ser algo normal en mí. Y tú me vas a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esa frase, digo, cada vez que yo diga a copiar, me tienes que copiar 5 veces esa frase. El primer mes, cuando te diga a copiar, son 5 veces. El segundo mes, cuando diga a copiar, son 10 veces. El tercer mes serán 20 veces. El cuarto mes serán 40 veces. El quinto mes serán tantas veces. El primer mes eran 5 veces. Créeme, que el mes que le tocaba 100 veces, no copió. No tuvo que hacerlas. El primer mes se pasaron, se les pasaba. Y ya está. Otra vez. Fue cambiando su vocabulario. ¿Tú mientes? ¿Sabes lo que dice la palabra? ¿Tú usas palabras feas? ¿Tú hay cosas que haces que no tienes que hacer? Y te propones cambiarlas. ¿Sabes qué pasa? Al principio le salía la palabrota. ¡Buah! Al final, luego ya entre medio, salía la palabra y cuando ya había dicho la primera letra, como que ya se me ha escapado. Al principio, ¿no? Luego resulta que iba a decirla, pero ya no la decía. Eso es real. Te estoy hablando en realidad. Proponte cambios. Di, Señor, tú me estás pidiendo. Sé que me va a costar, pero lo voy a hacer. Y tú me vas a ayudar. No quieras hacerte ilusiones, ni seas irrealista. Son dos realidades que pueda aplicarse. Que luego puedas comprobarla. Que tú puedas comprobar los cambios. El que va al gimnasio se mira al espejo y ve los cambios. Dice Pablo, miraros en un espejo y ver cómo va transformando el Espíritu Santo vuestra imagen espiritual más a como es Cristo.
Tú tienes que chequearte. Yo en esta experiencia que hice, bueno, experiencia no, porque fue un castigo, pero vi los resultados. Vi que era comprobable que cada vez copiaban menos, aun siendo más repeticiones. Chequéate a ti mismo. No lo dejes así, porque si no, no. Me he puesto una tarea y estoy colaborando con el Espíritu Santo que quiere transformarme conforme a la imagen del Hijo. Por eso que hay que enfocar bien. Cuando tú hagas una aplicación, como hace el médico, bueno, muchas veces, en vez de mandarte a 10 kilómetros caminando todos los días, que te lo dirá, pero también te mandará la pastilla del colesterol, el que tiene colesterol, la pastilla de la tensión, también, ¿verdad? Pero tú cuando hagas, voy a hacerme un tratamiento. Dios, quiero que tú me cambies, me sanes espiritualmente y me transforme. Entonces, lo primero que tienes que ver en un tratamiento que tú te hayas hecho en la libreta, Señor, ahora he sacado conclusiones, yo me voy a poner el tratamiento como si fueras tú el que me lo dice, porque es lo que dice tu palabra, lo que tengo que cambiar y lo que tú quieres que yo haga. Lo primero que tienes que ver, que esta aplicación, hagas una pregunta después de haberla hecho, esta aplicación que quiere Dios que yo haga, ¿me va a transformar más como Jesús o simplemente me va a dar más conocimiento? Porque Dios lo que quiere son hijos como su Hijo. Claro está que para poder aplicar la palabra es necesario que la conozcas, pero la palabra lo que es llevarte a una transformación. Por eso, el plan, una vez lo tienes, el médico ya te ha dado el resultado. Te dice, mira, lo que tú tienes es esto. Dice, ostras, no lo sabía. Anemia, yo qué sé, lo que sea espiritualmente. ¿Hay anemia espiritual o no hay anemia espiritual? ¿Habéis pasado alguna vez anemia? Señor, llevo toda la semana ni hablar contigo, ni orar. No tengo ganas, leo a la fuerza, leo y no entiendo nada, parece que me esté molestando lo que leo. Señor, tengo anemia, tengo anorexia. El anoréxico espiritual es una enfermedad muy grave, pero no se da cuenta que está anoréxico. Empieza por reconocer, Señor, yo necesito verdaderamente apasionarme devocionalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabes los resultados, allí has sacado la conclusión, porque la palabra te ha dicho, ¿verdad? Y ahora viene la aplicación, o sea, ya sabes lo que es, ya tienes el cambio que quiere Dios que hagas, y ahora viene la aplicación. Porque sin aplicación, vale, el doctor viene y te receta, mira, tómate esto, una por la mañana, una por la noche y esta otra a mediodía por la comida. La aplicación es para producir el cambio, para sacarte de esa enfermedad. Y vente dentro de un mes. Y vienes dentro de un mes y te dice el médico, ¿qué? ¿Has hecho lo que te dije? No. ¿Y a qué vienes? No. ¿Sí o no? Pues eso se lo hacemos al Señor así. Así de veces se lo hacemos al Señor. Tú sabes la de veces que veo yo hermanos o hermanas con problemas porque no están haciendo lo que dice la palabra en todas las cosas, maridos, mujeres, miembros, no lo están haciendo y me vienen, digo, ¿has hecho lo que dice la palabra? No. Pues ve si haz. Porque muchas veces vienes con problemas que Dios te ha dicho ya cómo tienes que solucionarlo. Pero si tú no pones de tu parte, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer a la hora de la aplicación? Es como si dijéramos el tratamiento que Dios te ha dado. Tú ya te has puesto, ya estás puesto como lo que tienes que hacer, ¿no? Te hace un informe. Primero que te hace un informe. Después te pone el tratamiento que tienes que seguir, ¿verdad? Entonces, ahí la misma Biblia ya te ha dado el tratamiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar. Orar. Porque el médico no es como nuestro papá, no es como nuestro Señor. Al médico le puede decir, mira, es que yo, una aspirina, es que se me queda aquí, me bebo un litro de agua. Bueno, pues el médico te puede decir, bueno, pues muélela. Pero es que a tu papá puede decirle, papá, ayúdame, que tu espíritu
que ayúdame porque tú ves que yo quiero ser sincero. Entonces, tenemos una ventaja que no tiene el médico. El médico te da, te lo toma o no te lo toma, pero necesitas ayuda. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudar. Por eso es que una vez tienes eso, vas a orar. Orar es reconocer tus debilidades. Reconocer que necesitas ayuda al Señor. El que se piensa valiente, como los que fueron a atacar la ciudad de ahí y salieron escaldados, se pensaron que porque eran pocos no necesitaban presentarse del Señor para pedir ayuda. No, no van por ahí. El enemigo quiere que tú te creas que eres prepotente, que tú puedes, que todo eso, para humillarte. Porque verdaderamente, por eso es que hace una oración de fe. Porque si Dios quiere, Dios va a estar contigo. Lo primero que tienes que creértelo, porque te lo dice la palabra. Si tú te lo crees, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde yo tengo que ir. Ya proclamando la victoria. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, ¿verdad? Y tengo que caminar con fe, sabiendo que la conquista, Dios les manda a conquistar la tierra prometida. No fue cosa de un día, ya os lo he dicho, pero al final conquistaron. ¿Qué conquistaron? Áreas, el áreas de tu carácter, áreas de tus, no sé, de tus temores, áreas de tus pecados que no dejas, áreas. El Señor va a ir trabajando por áreas, ¿verdad? Y tú vas a ir viendo ese cambio. Por eso que todo eso, el método devocional, verdaderamente, eso es lo que pretende. Y cuando tú has estudiado, aunque tengas poca memoria, es como si dijéramos, te pone el informe, el médico, y después te pone el tratamiento. Apréndete el versículo de memoria. El otro día hablábamos, un versículo, segunda de Tesalonicenses, muy breve. Hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y se lo dice a unos hermanos que estaban siendo cansados por cosas que estaban pasando. Y la palabra no te canses. En otros sitios, a su tiempo recogerás el fruto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo no voy con el papelito, sino que me he aprendido algo. Esta y esta, por la mañana y por la noche. Esta a mediodía. El texto. ¿Sabes por qué el texto es bueno? Que te lo memorices. Porque tú ahora te has propuesto, como dice, ponlo en tu frente. Ponlo en tu frente. Ese día, dedícalo. Ves pensando. Señor, tú me has dicho esto. Este texto es ahora. Este texto lo estoy guardando en mi corazón. Porque tú me estás trabajando con tu palabra. ¿Verdad? Entonces es cuando tienes que memorizarlo. Y luego tienes que poner de tu parte, como he dicho. Porque cuando vayas al día siguiente, Señor, como dice Pablo, no digas, mira, Señor, vamos a dejarlo de ayer. No. Pablo está refiriéndose a que el ayer ya pasó y yo me dedico al hoy. No que mejor no hablamos de ayer. No, es igual, déjalo. Porque sigo, hoy lo haré mejor, porque tú estás conmigo. Donde yo, fíjate, es curioso porque en casi todas las veces que los discípulos fracasan, Dios les da una segunda oportunidad. A ver, volvieron a fracasar con los del pan, ¿no? ¿Qué les da? Bueno, dadle vosotros de comer. Fracasaron. ¿De dónde sacamos nosotros tanto, no? Pero les dio otra oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Pedro, Señor, yo doy movida por ti, porque la palabra, muchas veces decimos, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, sí, mis problemas, tengo que estar aguantando a mi madre viejecita, no sé, no puedo hacer nada, perdona, esa no es la cruz. Cristo era claro. Significa, si a mí me llevan a la muerte, ¿tú vas a seguir fiel conmigo a mi lado? ¿Vas a venir conmigo a la muerte? Yo iré, Señor, dijo Pedro. Y le dice, antes, ya verás tú, me habrás negado 3 veces. ¡No!
Y luego allí en la playa dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Cuando seas mayor, lo que tú me has dicho que harías, te voy a dar la victoria y lo vas a hacer. Te da oportunidades donde suspendiste. Ojo, todos hemos pasado el examen en Cristo. Perfecto, un 10. Pero es a los santos llamados a ser santos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú fracasaste, di, Señor, dame más. Dios te va a dar 1000 oportunidades, porque en eso consiste la santificación. Y eso es lo que va a buscar. Y Dios quiere que tú le apartes, que tú le dediques, pero con intención, no solamente de estudiar para tenerlo contento a Dios. No. Si el primero beneficiado somos nosotros. El primero somos nosotros. Cuando empezamos a transformar Dios, se te fueron las quejas, se te fueron las amarguras, se te fueron los temores, empiezas a disfrutar de la vida en el Espíritu. Verdaderamente somos beneficiados nosotros. Por eso es que es necesario poner por escrito lo que tú quieres conseguir y aprender eso de memoria. Un texto duro, un texto muy duro. Para terminar, dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado, o sea, no solamente no has avanzado, si es que encima has perdido lo que tenías. Que Dios no te tenga que decir. Has dejado, pero da solución. Ve y vuélvete otra vez allí y vuelve a empezar otra vez conmigo. ¿Dónde has dejado? ¿Dónde has dejado de tener esa pasión por la palabra? ¿Dónde has dejado de querer agradar a Dios? ¿Dónde has dejado? Vuelve, porque Dios está deseándolo. Echa de menos, porque nos anhela celosamente. Por tanto, hermanos, que el Señor os bendiga y que ya os he dado faena a los de los jueves. Les iremos